Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luisa Fernanda Millán, estudiante de Contaduría Pública. Bien, bueno, hoy les voy a hablar sobre un tema bastante importante, que es el narcotráfico en Colombia. Bueno, como ustedes bien saben, el narcotráfico es un tema que ha venido sacudiendo a Colombia por muchos años. Creo que hemos sido estigmatizados por diferentes partes del mundo como los mayores productores de drogas. Pero yo considero que es delicado el hecho de que las personas de diferentes partes del mundo pues nos asocien de esa manera, cuando en Colombia pues es un país que cuenta con mucha riqueza. Colombia, de hecho, posee el mayor número de ecosistemas en el mundo. Considero que es un dato muy importante, ya que contamos con gran variedad en bosques, en manglares, en ciénagas, en sabanas, entre otros. Pero bueno, el tema central de este video es lograr mostrarles cómo inició este gran problema social debido al consumo de estupefacientes y cómo se han ido comportando pues en el transcurso de los años. Ahora bien, la cocaína se convirtió en un objeto muy apreciado en cuanto al consumo y su mercado. En el año de 1900 llega la marihuana a Colombia por vía Panamá, por trabajadores hindúes, y se difunde por las poblaciones negras, las cuales son pues el Atlántico y el Pacífico. En 1940 se incrementa una gran demanda mundial de drogas y a su vez pues la producción y procesamiento de esta en Colombia. En 1936 se establece pues una sanción para el tráfico de narcóticos o estupefacientes, esto con la intención de mitigar este gran daño que empezó a afectar significativamente al país. En 1938 se implementó una limitante para la venta de hojas de coca a las droguerías y farmacias bajo una fórmula médica. Esto con la intención de que hubiese algún tipo de restricción y que no tuviera venta libre las hojas de coca. En 1950, el consumo y cultivo de la marihuana se difundió por todo el territorio nacional. En 1951 se calificó a los consumidores de marihuana como maleantes. En 1964 se funda el grupo guerrillero Las FARC. En 1965 los mafiosos colombianos purificaban y suministraban el 11% de la coca que distribuían los cubanos en Estados Unidos. En 1970 nace el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Emilio Escobar Gaviria. Aquí es donde empieza a generarse esta gran cadena de muertes, de tragedias que desencadena en el país y que sin lugar a duda es en el momento en el cual Colombia queda marcada, ya que en la actualidad aún nos siguen relacionando con Escobar. En el mismo año que nace el Cartel de Medellín, se crea el Cartel de Cali, liderado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. En 1971 se instaura un decreto en el cual va a generar una penalización al porte o consumo de drogas en sitios públicos. En junio de 1973 se crea el Consejo Nacional de Estupefacientes. Estas entidades se crean en la lucha contra la producción, comercio y uso de drogas, que a su vez generan dependencia física o mental a las personas. En 1982, el ministro de Defensa designa a la policía como responsable de la estrategia antidroga. En 1985
se dan las primeras extradiciones hacia los Estados Unidos como método de disuasión contra el narcotráfico, ya que ningún tipo de implementación por parte del Estado era suficiente para poder manejar el tema del narcotráfico en Colombia. En 1989 fue asesinado el candidato presidencial Luis Carlos Galán por orden de Pablo Emilio Escobar Gaviria, ya que lo consideraban un peligro si llegaba a subir al poder y eso pudiese afectar el negocio del narcotráfico, ya que durante muchos años los narcotraficantes habían logrado penetrar a las autoridades. En 1989, un avión de Avianca explotó en pleno vuelo y con ello mueren 107 personas. El 6 de diciembre de ese mismo año, un bus bomba estalló enfrente del DAS, donde 70 personas perdieron la vida y 500 resultaron heridas. En 1989, un camión con explosivos estalla enfrente del periódico El Espectador. En 30 años de lucha, 5.000 policías murieron y 7.000 fueron heridos. Pablo Emilio Escobar Gaviria ofrecía hasta 2 millones de pesos por policía asesinado en Medellín. En 1993 se da una gran noticia para Colombia, ya que muere el narcotraficante más importante, Pablo Emilio Escobar Gaviria, que es abatido por militares en el techo de una casa intentando huir. Entre los años de 1988 y 1993, el cartel de Medellín activó más de 20 carros bomba. Al menos de eso, 700 personas murieron y 1.000 quedaron heridas. En 1995 se da la captura de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orihuela y de sus socios más cercanos del cartel de Cali. En 1996 entran en auge las marchas cocaleras que lograban concentrar a más de 200.000 campesinos. En el año 2000 comienza una nueva era de lucha antidrogas y para ello en el 2002 se pone la puesta en marcha del Plan Colombia. El Plan Colombia nace de un acuerdo bilateral que fue suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. En 1999, durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana y el estadounidense Bill Clinton, crean 3 objetivos específicos. El primero de ellos era generar una revitalización social y económica. El segundo, lograr terminar el conflicto armado en Colombia. Y el tercero, crear una estrategia antinarcóticos. En el 2012 se da un gran punto de inflexión y quiebre del narcotráfico con la reducción histórica del 71% en los cultivos ilícitos. El narcomenudeo hace referencia al comercio de drogas ilícitas a pequeña escala. En este sentido, el narcotráfico representa una empresa que requiere que su mercancía sea distribuida a toda la población. Bueno, ya logrando evidenciar cómo fue el cambio que fue generando el tema del narcotráfico en Colombia, cómo fueron sus inicios y de qué manera se fue desencadenando una gran problemática que actualmente dejó sin lugar a dudas una gran afectación a nuestro país. Con esto concluyo
que podemos ver que se ha distorsionado la naturaleza de la problemática que ha enfrentado Colombia frente al narcotráfico. ¿Qué quiere decir con esto? La economía actual de Colombia no depende de la droga como siempre se ha querido mostrar a nivel mundial. Actualmente, el gobierno ha invertido en infraestructura y recuperación de las tierras que en su momento fueron utilizadas para cultivos ilícitos. Adicionalmente, se suma que con el gobierno que dejó el expresidente Juan Manuel Santos, se vio la desmovilización del grupo armado Las FARC, quienes tenían el poder y control de los cultivos y negocios con narcotraficantes. Esto de alguna manera generó que disminuyera considerablemente los negocios con el narcotráfico. Si bien pues era una problemática que muchos querían erradicar, y se ha visto la economía afectada en gran manera, ya que Colombia no está preparada para manejar sus recursos y el gobierno no genera suficiente apoyo económico para lo que es el tema del agro, siendo muy escasas las ayudas económicas por parte del gobierno. Es muy difícil poder incrementar la economía colombiana de una manera legal. Muchas gracias de antemano por la atención prestada. Que estén bien.